Acabo de recibir un boche en el aire. En verdad fue fuera del aire, Sí. pero sí, yo fui testigo, Wow. yo fui testigo. Sí, ¿tienen bengue por ahí para yo sobarme? Porque está fuerte. Ángel tiene que tener en su carterita seguro. Que me lleven un sus Mercedes. alas también. Sí, sí. Wow. Pero nada, Mientras tanto. sí, déjame terminar de rascarme. Porque la dama de hierro que tengo a mi lado, Katy Gómez, ella es yo siento que es la mejor y de las pocas en su área aquí en República Dominicana. Más de 20 años de experiencia. ¿Ustedes saben cuántos son 20 años? Son 2 décadas. 10 más 10 son 20. O sea, casi mi edad. Entonces, Katy Gómez viene a traer un tema muy, muy delicado, pero muy presente en nuestra sociedad. Delitos sexuales. Con nosotros, la psiquiatra forense, Katy Gómez, Dios mío. Ella acaba de aterrizar en la República Dominicana solo para hablar en Dando en la Diana. Otro aplauso. Señores, miren, yo estoy feliz como siempre de compartir aquí en este espacio, que esta es prácticamente una casa para mí desde hace mucho tiempo. Pero. Si tiene 20 años viniendo. Voy a aclarar eso ahora, porque eso me dio problemas. Pero mucho problema. Miren. Yo empecé a hacer numeritos, así, 1, 2. No, tampoco así, porque ustedes van a decir que tengo la cara llena de botox y eso no es real. Entonces, miren, vamos a hablar un poquito primero de lo que es la psiquiatría forense y eso Por es bueno favor. que nosotros podamos pues tenerlo bastante claro aquí, ya que hemos tenido muchos casos donde hay personas que dicen tener una condición mental, pero también un conflicto con la ley. Eso es lo que me compete como psiquiatra forense. Es muy distinto lo que realiza el psicólogo, ya que el psicólogo no es médico. Por lo tanto, el psicólogo no tiene una carrera que tengo yo de inicio, que es medicina, 3 años de psicología de manera general, 5 años y medio medicina, luego tenemos que hacer unas residencias médicas en psiquiatría, que son 4 años, donde hay uno de medicina interna. ¿Van cuánto ya? Vayan contando. 9. Y luego de eso, 5 de al medicina, 3 de la psicología. al ser 4 de psiquiatría, que es una psiquiatría. especialidad, entonces, luego ¿Me de faltó esto, algo más que nosotros? para nosotros tener un psiquiatra forense en la República Dominicana de manera empírica, yo comencé esta carrera y como ustedes saben que somos el segundo país, y si no lo saben se van a enterar ahora, de América Latina con esta especialidad, eso significa que alguien tuvo que iniciarlo y en este caso me tocó a mí. A mí me tomó 4 años convertirme en forense, haciendo prácticamente cada materia, lo que no es igual tener un diplomado de una sola materia y otro de otra y otro de otra. Así que gracias a eso se formó el Pensul, que hoy en día es el que forma nuestros especializados en la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Desde el 2020, que fue cuando se formó la residencia médica en psiquiatría forense, la especialidad, tenemos 5 graduados. Wow. Así que ya tenemos graduados nacionales y vuelvo y repito, este es el segundo país de Latinoamérica con esta especialidad. Y si no lo sabían, Ahora lo sabes. Así ese fue el que, dato, andando. el Claro dato. que sí, Para eso que fue sepan. dato en la Diana. Para que sepan lo grande y la calidad de profesional que tenemos aquí en cabina. Un aplauso. Wow. Se les recomendamos que o se parqueen a la derecha para que tomen anotaciones o que presten mucha atención. Entonces, nada, ciertamente este es un tema muy neurálgico para cualquier persona. Nadie quiere ser víctima de ningún delito sexual y mucho menos que nuestros menores de edad pues lo sean. Y yo creo que hay que darle como un giro a nuestra conversación, porque antes incluso de adentrarnos a ese tema, hay algo que me preocupa sobremanera y son las estadísticas que hemos estado viendo de la Oficina Nacional, precisamente, con respecto a las embarazadas en nuestro primer trimestre. No sé si ustedes leyeron eso en algún lugar, pero estamos hablando de 4.400 y pico de niñas embarazadas. Wow. Entonces, el punto no es que está embarazada, el punto es que hay más de 4.000 y pico de agresores sexuales, porque son menores de edad. Entonces, para mí esto es algo muy llamativo que a nadie prácticamente pues ha dicho que es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, las mismas estadísticas me dicen que cada unos 7 años hemos ido bajando un 6%. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra metodología? Que no podemos prevenir, eliminar este tipo de conductas y delitos. Cuando nosotros estamos refiriéndonos a estas agresiones sexuales a menores de edad,
pues obviamente eso implica que no solamente hablamos de la violación, estamos hablando de otros delitos como la pornografía, como a lo mejor la seducción, el estupro y una serie de conductas desviadas que dan al traste con esa agresión a un menor de edad, que posterior a eso, pues entonces tenemos más consecuencias. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo una pregunta. En el aire, yo soy fan y fiel consumidora de una serie llamada La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Tiene muchísimos años transmitiéndose. Olivia Benson. Ay, esa es mía. Ay, Marisca Jaiguete. Entonces, yo quiero saber aquí en la República Dominicana, cuando una persona que tiene retraso en el desarrollo es el que provoca el delito sexual, ¿cómo es el procedimiento? Por ejemplo, personas tal vez con grado alto de autismo o personas tal vez con síndrome de Down, algún Vamos a reformular eso que tú Sí, acabas de sí. decir. Cuando la persona que está implicada en el supuesto abuso sexual Ujú. es una persona que tiene alguna discapacidad Ujú. intelectual. Ajá. Obviamente funciona de manera distinta. Para eso está precisamente el psiquiatra forense, que debe demostrar, número uno, que esa persona tiene una discapacidad y que dentro de esa discapacidad, una de las alteraciones que pueda tener es en su sistema límbico, en el área sexual. En muchas ocasiones, este tipo de personas, pues que infringen una norma, no podemos decir que es una conducta desviada, que lo hago porque me toma un placer. No, porque regularmente esa alteración en su sexualidad no se da con una niña, con un niño, se da con cualquier cosa que pueda tener esa manifestación hipersexual. Ujú. Entonces no es netamente un delito, es parte de su condición. Ahora eso debe demostrarse. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, con una buena evaluación psiquiátrica, pruebas que se practican, neurocientíficas, ya sean biológicas, de imágenes. Hay muchísimas herramientas y obviamente parte del historial de la conducta de ese individuo que ha agredido o que pudo haber agredido. Yo tuve muchos casos cuando estuve en fiscalía de eso precisamente, de personas con alguna alteración en su área de su capacidad cognitiva y precisamente no eran agresores sexuales per se. Hay una gran diferencia en tener una conducta desviada o psicopática para querer hacer daño, mantener control, tener poder, pero es distinto cuando la persona tiene una enfermedad mental. No tiene la capacidad de discernir eso que es agresión per se. Katy, ¿te ha tocado algún caso donde un agresor o un criminal, tú te dieras cuenta como, wow, esa persona tuvo una infancia difícil y por eso llegó a cometer lo que hizo? ¿Te ha tocado algún caso parecido? Mira, muy interesante que tú preguntes eso, porque cuando se trata del asunto legal, nosotros no buscamos historia del individuo. Ujú. Y ese dato es importante y es relevante, ya que el desarrollo cerebral de un individuo abusado previamente y que luego se convierte en un abusador no es igual. Nosotros biológicamente conocemos que hay un daño en la corteza prefrontal, aquella que te dice a ti cómo pensar, cómo procesar eso. Ahora bien, ¿qué es lo que yo busco en mi objetividad como psiquiatra forense? Yo necesito saber la intención, la intencionalidad que tenía el individuo a nivel conductual de hacer daño al otro. Y si esa persona tiene la capacidad de reconocer lo que está bien, lo que está mal y que ha transgredido una norma al haber cometido ese hecho, yo me tengo que enfocar ahí. Ya la parte clínica, pues hay que dejársela a los que practican la clínica, valga la redundancia. El psiquiatra forense es un auxiliar del sistema jurídico. A nosotros nos compete. Esa condición que tiene, una discapacidad, tiene una esquizofrenia, ¿es la que tiene que ver por la cual la persona cometió el delito? ¿Sí o no? A eso es que yo me limito. Por eso es que tenemos que ser muy éticos, muy objetivos y cumplir con unos parámetros metodológicos específicos. Diferente al clínico, que ese paciente, mira qué distinto se oye, llega a consulta, tú te paras, le puedes dar un abrazo, ven, siéntese, cómo usted anda por aquí hoy, qué puedo hacer por usted. Todo eso se da en la consulta del paciente, no de aquel que está haciendo un servicio público y que de una u otra manera está buscando la claridad o la veracidad o lo más cercano a construir el hecho delictivo, que eso es diferente.
Y no sé si para mí este tema es fabuloso porque, como yo te dije, soy fan de esa serie y esos temas se tocan Y un si poquito. tú supieras que La Ley y el Orden es de las pocas series más realistas y cómo se dan los procesos. Fíjate que en esa serie, y sin querernos desviar del tema, cada quien cumple un rol muy diferente a los CSI, Criminal Minds, que ahí ellos hacen todo. Ellos cantan, bailan, se de patilla y eso no es real. Yo, por ejemplo, como perfiladora sé hasta dónde puedo llegar, porque no puedo yo recoger evidencia de la escena del hecho, no puedo procesarla en un laboratorio, no. Hay un equipo para eso y precisamente La Ley y el Orden es la que más se acerca a la realidad de este trabajo. Y cuando alguien, cuando cometió un crimen, alega en el juicio que es como asilo psiquiátrico, porque supuestamente tiene alguna condición cognitiva y por eso cometió el hecho que cometió. Ahí entras tú, ¿cómo sería ese proceso? Mira, si la legislación de la República Dominicana estima que si una persona ya está privada de libertad, quien da la autorización a realizar ese tipo de evaluaciones es el juez. Si la persona no está privada de libertad, también cualquiera de las partes pueden pedir dicha evaluación. Pero, obviamente, debemos saber cuál es el delito que se le imputa y qué es lo que realmente quiere conocer el tribunal. La mayoría siempre pide saber cuál es la condición mental y que si esa persona tenía o no el problema cuando cometió el delito. Pues precisamente ahí es donde entra la función del psiquiatra forense. Nosotros tenemos entonces, el proceso se detiene hasta que se hace la evaluación y ya luego como perito experto vamos a juicio oral y entonces ahí exponemos los hallazgos que se encontraron dentro del informe. ¿Vidal? Katia, hace poco, creo que más de 2 semanas, no creo que más, se hizo eco de una noticia de que una joven, una menor de edad, se arrepentía de que por su culpa su papá estaba preso. Sí, sí. Porque ella lo denunció como que tuvo acoso sexual, que abusó de ella, siendo mentira, según ella en su siguiente, bueno, cuando dio la declaración le dijo que era mentira. Y su papá ya tenía... Ella lo creo dijo que teniendo 14 y el caballero va a cumplir 4 años. 4 años en prisión. En este caso, lo voy a asociar con su profesión. Estos casos sí llegan a sus oficinas, por ejemplo, donde esta joven, vamos a decir, ya tuvo que haber pasado por el debido proceso. Ella debió haber pasado por una psicóloga, Un psicólogo, un psiquiatra forense, claro que sí. que pudiera validar su información. Y en este caso puntual, ¿qué falló? Mira, Porque estamos diciendo de que los casos per se no te voy a hablar porque precisamente el ser forense y el haber estudiado forense te dice a ti que eso se pierde mi objetividad y mi ética como profesional. Ok. Caso que yo no haya evaluado, no debo de emitir ningún tipo de comentario. Me voy más lejos, ni siquiera teniendo toda la información que se dé, porque hay un proceso legal para yo poder hablar de un caso específico. Ahora bien, ¿qué si te voy a hablar sobre los testimonios de las víctimas de agresión sexual? Tenemos una gran deficiencia, no solamente en la República Dominicana. Uno de los mayores problemas que tiene América Latina hoy en día es que el profesional que está ejecutando el trabajo no es el adecuado, no es Paréntesis, el este que caso tiene no es idoneidad. dominicano, es europeo. Lo sé, Argentino. Yo sé. Argentino. Ok. lo sé. Lo que pasa es que yo no solamente trabajo en la República Dominicana, recuerda eso. Yo trabajo en varios países, sobre todo en América Latina. Entonces, no sé hasta dónde puedan llegar todas estas informaciones. Arregoso Vallicea. Entonces, te quiero comentar con esto que hay unas técnicas específicas como lo que es la psicología del testimonio. La psicología del testimonio se aplica cada vez que tenemos un menor de edad, lo correcto es aplicarla. Hay muchas cosas que ya no se usan. ¿Y cuál es el problema que tenemos en América Latina y en la República Dominicana? Que el profesional que está trabajando estos casos no tiene idoneidad. Te explico qué es idoneidad. La idoneidad te la da 2 cosas. Número 1, tu titulación universitaria, que estás entrenado, que fuiste y estudiaste. En países donde este tipo de profesional no se tiene, obviamente de manera empírica hay que trabajarlo, pero eso indica entrenamiento, una cantidad de casos, una experiencia que pueda avalar una institución. Pero si la institución no tiene este tipo de profesionales, ¿cómo lo avala? Dejo esa pregunta ahí. En el aire. Sería imposible, ¿cierto? Claro que sí, porque Como una ¿con qué me vas a persona medir? Porque que no tiene trabaja por qué. psicología general, psicología clínica, psicología industrial o escolar puede hacerte este tipo de evaluación, cuando solamente la psicología del testimonio te puede tomar hasta 1 año de entrenamiento. Oh.
La psicología del testimonio tiene varios métodos por el cual tú puedes conocer la eficacia, la veracidad, la variabilidad o la no credibilidad de lo que dice ese testigo. ¿Me explico? Hay otras pruebas también, como por ejemplo el SAV, que uno de los que SAV, que se utiliza también para este testimonio con menores de edad, pero tú tienes que tener un entrenamiento, no puedes googlearlo. No va a tener un parámetro con el cual juzgarlo. Me explico, y no solamente eso, porque no es solamente la víctima, debe ser evaluado el supuesto victimario. Hay que hacer otras pruebas. Y entonces las evidencias forenses, lo que tengo, no solamente vale testimonio, porque imagínate que ahora todos los menores hicieran lo mismo cuando se incomodan con papá. Eso se volvería una moda. Cuidado. Eso es lo que realmente me dio más miedo de esa situación. Estoy molesta con mi papá, me quillé, voy a comenzar a decir esto en la escuela y los amiguitos, y se detona. Yo sé que dijo claramente que no le gustaría hablar del tema, pero fue exactamente eso. Ella especificó que una de sus compañeras pasó por la situación y vio como todo el mundo se puso de acuerdo para meter preso a su acosador o su abusador. Y ella lo hizo porque estaba molesta con su papá. Entonces, qué miedo. Así es. Entonces, precisamente cuando no tenemos el profesional adecuado para ello, pueden suceder lo que nosotros le llamamos falencias. Falencias que son graves errores y sesgos que se encuentran en el informe pericial. ¿Quién es el culpable en esa situación? El evaluador, los investigadores. Hay un principio de Lockhart que dice... 4 años de prisión tienen que pagárselo ellos a él. Que debería, eso puede emitirse algún tipo de demanda. Claro que sí que puede hacerlo contra el Estado. Porque eso es un delito, valga la redundancia, que debe perseguirle el Estado con o sin la autorización de la víctima. Sí. Porque eso es de Estado, la protección a un menor de edad. Entonces, fíjate, yo tuve un caso, fue puesto en libertad y lo puedo comentar. Precisamente fui llamada porque esa jovencita, cuando era menor de edad, había dicho que su papá había abusado de ella, ya de ese delito habían pasado más de 20 años. Sí, y el delito prescribe a los 21 años precisamente en ese país. Bueno, a mí me llaman para hacer la evaluación. Ella había sido ya vista y evaluada por 3 psiquiatras. 3, no 1, no 2, 3. Y llegó la dominicana de la islita a evaluarla. Yo quise primero conocer todo el contexto, luego me la llevan para evaluarla a ella y inmediatamente la evalúo en la parte de la psicopatología clínica, porque hay que conocer lo que usted no conoce y no se aprendió, usted no va a llegar a diagnosticarlo. Yo vivo estudiando, esa es mi realidad, porque trabajar la conducta es mentira que nadie es experto. Es mentira y vuelvo a repetirlo. Usted tiene que estar todo el tiempo estudiando. Las conductas son muy variantes. Ya se sabe incluso hasta que la personalidad puede cambiar hoy en día. Entonces usted no puede pretender partir de la nada porque, bueno, ella tiene esa blusa de ese color, entonces el perfil de ella es esto y esto. No, eso es un invento, eso es un disparate. Eso no tiene evidencia científica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando me traen los 3 informes de los psiquiatras, ninguno de ellos se atrevió siquiera a hacerle un hemograma. No hicieron pruebas de ningún tipo. Cuando yo comienzo a extraer información, veo que la jovencita comienza a tener unas alucinaciones visuales en ese momento y olfativas. Ahí comenzó todo. Yo la dejé que ella hiciera todo lo que quiso hacer en ese despacho mientras yo la evaluaba, para yo observar la clínica. Luego de eso mandé a hacer pruebas de imágenes, pruebas de dopaje, pruebas biológicas, todas habidas y por haber, incluyendo una sospecha por una anomalía que tenía en su cuello. Porque se nos olvida que muchas veces las enfermedades orgánicas pueden dar de manera secundaria una enfermedad psiquiátrica. Dentro de todas mis teorías, para la historia larga corta, ya que este caso duró casi un año, cuando pude llegar a tribunal, que me tocó ir como perito, comencé a relatar toda la psicopatología para que los jueces pudieran entender lo que pasaba con la menor. Dentro de esto también le hice un informe pericial al padre, donde no me salió absolutamente nada como indicador de que había cometido el abuso o que mintiera, incluyendo psicología del testimonio. Entonces, gracias a Dios, dejé la teoría de que pudiera tener un hipertiroidismo
que le provocó la psicosis y que por eso tenía brotes hasta que llegara un momento en el que ella obviamente ya no iba a responder, sino a los estímulos pues, que tenía de estas alucinaciones y de todo el estado psicótico fuera de la realidad. En efecto, a los 2 días de haber llegado aquí a RD, me mandaron las pruebas tiroideas y tenía un hipertiroidismo. 3 psiquiatras la vieron y nadie pudo darse cuenta que era eso. Inmediatamente se comenzó a tratar la organicidad, el cuadro psiquiátrico menguó, hasta que hoy día desapareció. Su padre fue puesto en libertad, ella vive con su padre, quien es que la mantiene todavía. Es un padre espectacular, tiene 2 hijos más y eso se pudo resolver y la corte en ese país le dio libertad pura y simple, Sí, pero donde no 10, encontró 21 una años sola después, evidencia. A él le deben un par de muertos. Entonces, no, son personas de grandes recursos por el tipo de... Bueno, también tiene mucho. Entonces, pero claro, igual, porque o sea, si son llamaron a un 20 especialista para que viniera de son fuera... 21 años encerrado. pero él no inocentemente. tuvo que ser privado de libertad porque no había evidencia suficiente. Ok, Entonces, ok. ese país, no solamente a diferencia del nuestro, que todo es pugnitivo, que creen que todo debe ir a la cárcel, Que aquí la prisión no es tenemos opcional, más sino es la medidas. única. Hay más Aquí no es medidas. aquí la misión no es preventiva. Entonces, allá sí, y se cumple. Entonces, esa persona pudo tener todo el proceso, aunque no en su casa, porque tenía que estar separado de la menor, pero es una familia, por su cultura, muy, 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 muy unida, por Muy el fuerte, tipo me de imagino, cultura. y eso tiene que ser muy, muy fuerte. porque Entonces, que- no es de manera muy ligera. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho cuando llamamos a alguien agresor sexual o cuando hay una medida de coerción, porque eso no significa sentencia. ¿En qué momento del juicio, del proceso legal, es que se llama a un psicólogo, a un psiquiatra forense? Porque no es que, ay, me no es que caí encontré en un cuerpo. No. Sí, en riesgo laboral me caí, entonces vamos a llamar al psiquiatra forense. No, tiene que haber algún indicador. Como Por ejemplo, yo tuve casos en donde, algunos casos aquí mismo, precisamente, que ¿En el estaban país? en tribunal, la persona entraba en una supuesta crisis en salas, y entonces en la sala, pues le daban bueno, hay que buscar a un profesional de la salud mental. Y el psicólogo, por ejemplo, evaluaba, el psicólogo decía, no, yo refiero a psiquiatría. Y ahí lo enviaban. El envío no depende del psiquiatra. Acuérdate que como psiquiatra forense nosotros somos servidores públicos. Entonces los casos llegan a nosotros no lo buscamos. Es diferente. ¿Y qué se nos ha quedado en cuanto a psiquiatría forense en tema de delito sexual? Muchísimas cosas, nos falta ver cómo se puede presentar un menor que realmente está siendo abusado. Ay, por favor, me gusta, en realidad, ese tema de los niños que lo manifiestan de una forma en dibujos, en cómo se sientan. A mí me impacta la parte de los dibujos. Porque no te impacte, te voy a quitar el impacto ya, porque eso ya no se usa en América Latina, eso está desfasado. Ah, lo de los dibujos ya está. Ay, pero me Sí, encanta. porque precisamente los dibujos muestran mucho sesgo de la persona que lo realiza y se pueden dar a interpretación. Colombia, en Latinoamérica, ha sido uno de los primeros países que retiró ese tipo de prueba por la falta de metodología científica que no tiene. Y bueno, hay algunos países que la siguen haciendo y todavía y se interpretan muy a la ligera realmente. Yo ni sé ni qué decir. Los colegios, en el caso específico de un agresor o de una situación porque por ejemplo en algunos que he tenido cerca, los colegios juegan un papel importante porque se dan cuenta de un cambio de actitud y de una falta de concentración. O sea, hay algunas... ¿Qué usted recomienda a los colegios, por ejemplo, como psiquiatra del tema, específicamente un tema tan delicado, porque es un tema muy delicado, porque generalmente sucede en el seno, o sea, no es que generalmente sucede, pero sucede mucho dentro de un hogar. Lo más frecuente es que inicia con las personas cercanas que están dentro del hogar, así es. Entonces, como un colegio que detecta un cambio de actitud, un aislamiento, una tristeza, hay muchas cosas que suceden en esa persona que se siente o que pasa por una situación como esa. ¿Qué usted entiende que como aliado pudiera hacer, por ejemplo, para detectar que eso no siga ocurriendo o para poder parar o frenar una situación que sucede dentro de un hogar? Mira, yo creo que nosotros tenemos un gran conflicto el día de hoy. ¿Y por qué te digo gran conflicto? Porque lastimosamente, 10 años atrás, las escuelas, los colegios, las instancias donde estaban nuestros niños eran el segundo hogar.
hoy en día los mismos padres desconocen a sus hijos. Imagínate, ¿qué me va a importar a mí como profesor, por ponerte un ejemplo? No me dedico a eso. Entro, doy mi materia y me voy. Antes tú tenías un solo profesor para la aula entera. Ahora tú tienes muchísimos profesores, este da lenguaje, este da naturales, este da sociales. Entonces, eso se hace un poco más difícil. Ahora bien, la conducta clásica sería esa que tú acabas de comentar. El niño que, bueno, que ahora llora, que no sale a recreo, que se mantiene aislado. Pero ¿y aquellos que muestran una total rebeldía? Aquellos que se enfrentan al adulto, aquellos que comienzan a tener conductas delictivas, que es una forma de comunicación. Recuerden que las acciones de los niños es una forma de comunicar. Entonces, hay que ser muy observador, hay que ser papá, hay que ser mamá, hay que ser maestro para poder evidenciar esa conducta. Yo recuerdo que una madre me llevó a su hijo porque le hacían bullying en la escuela y me dio muchísimo placer escucharla hablar porque tenía poco tiempo pasando ese acoso hacia el menor. Y ella me decía, no, simple y llanamente hubo un día que él me dijo que comía más tarde y no comió. A él le encantan y sobre todo lo que yo cociné ese día. Y le dije que qué era lo que pasaba. Al otro día la cama amaneció orinada. Un jovencito ya de 9 años. Si ya tú controlaste tus esfínteres a los 2, 3 años, ¿por qué razón ahora de grande tú te orinas? Entonces, esas son todas esas señales que se pueden dar. Ahora, sí hay maestros que pueden notar los cambios conductuales. Conductuales van desde una baja calificación cuando era un estudiante excelente, de una falta de respeto constante dentro de la institución, de un aislamiento, a lo mejor de un uso y abuso de sustancia, porque lo hemos visto en nuestras escuelas. Entonces, todo eso son señales. Lo primero que debe hacer, si lo llega a descubrir un maestro o cualquier adulto de que están abusando de un menor, es hacer la denuncia. Porque al menor lo que hay es que protegerlo y aislarlo del lugar donde se le está haciendo el daño. Inmediatamente se aísla, entonces que comience la investigación del lugar por el departamento correspondiente, que son las unidades de violencia intrafamiliar y de género en las fiscalías, obviamente. Y desde que se da ese proceso, pues entonces ya entra todo el equipo para ello, para que entonces se dé el proceso legal. Pero en las escuelas lo principal es hacer la denuncia y no quedarnos callados. Lo que pasa es que se tiene mucho miedo y yo me voy a meter en ese lío. Y después lo que pueda pasar. Y ahora yo aquí. Y si eso es mentira o es verdad del menor. Entonces se dan todas esas situaciones que hay una confrontación con lo que quiero hacer o con lo que debo hacer. Ay, Katy, ¿cuándo es el próximo vuelo tuyo para la República Dominicana? 809-682-1716. Genuinamente, a mí me place tenerte aquí. No, yo me quedo hasta el 7 de enero. 7 de enero, entonces. El 7 de enero me voy y ya luego regreso un par de días más y de ahí parto a uno de los países que más amo y siempre tengo que mencionar, que es Panamá, donde haré la presentación de mi libro, si Dios lo permite. Ay, pero tú tienes que hablar de ese libro aquí en Dando en la Diana. Después. Ay, sí. Señores, damas y caballeros. Después de febrero. Sí, un aplauso, por favor, a Katy. Katy, ¿cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos contactarte, por favor? Me pueden seguir en redes sociales como psiquiatra forense. Me pueden contactar. Le voy a dar el número de la secretaria porque ustedes saben cómo es la cosa después, entonces hay que cuidarse. Pero sí, señores, si usted lo nota, lo primero es que tiene que hacer, evidentemente, poner la denuncia, que nunca se olvide. Observe a sus hijos si hay algún cambio de conducta, si hay una retracción en su conducta, se orina, no tiene control de ninguno de sus esfínteres, si dice que está viendo monstruos y cosas, ojo con eso, ¿de acuerdo? Al 809-256-0952. Con mi secretaria se comunican y feliz de atenderles. Y nosotros felices de recibirte. Gracias, Katy, por estar aquí. Esta Placer. casa de Dando en la Diana siempre es tuya y con todas esas informaciones puntuales que tienes para ofrecernos. Vámonos y volvemos en Dando en la Diana. Gracias, Katy.